Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, Buen día, profe. Sí, profe. sí, se Hola, buen escucha. día. Hola, Alma, hola Manuel, hola Yelén, hola Antonella, hola Matías, hola Milagros, hola Vanessa. Bueno, esperamos un ratito a que entre algún compañero más, o no sé si estarán cursando, como siempre, alguna otra materia, o rindiendo. Ya son épocas medias complicadas, ¿no? Se vienen todos los exámenes. Hola, buen día, Lautaro. Buen día. Bueno, última clase mía. El viernes hay una clase de repaso. También tienen la posibilidad de poder hacer alguna pregunta vía mail. Yo prefiero que me las hagan vía WhatsApp, pero si me las hacen vía mail, no importa. Tengan paciencia, en algún momento las voy a poder responder, me sentaré y las responderé si es que me hacen alguna pregunta en particular a mí, o no, también la podré responder. Después el examen es el día lunes. Interpreto que va a ser bajo la misma modalidad, o sea que se va a separar el listado de los 15 alumnos que somos, que quedaron en dos, para abrir dos mesas y para tratar de que terminen de rendir en la mañana del día lunes. Si alguno, como la otra vez, pretende rendir en algún horario en especial, por alguna condición personal o de trabajo, avisa. Y si alguno ya sabe que no va a ir al parcial, que también lo avise, así nos organizamos y nos ordenamos de otra manera. ¿Se entendió? Bueno, veo que hay como 13 alumnos, yo no sé por qué veo solamente a 8. Ahí veré con el listado. Profe, Sí, Antonella. ¿las metas van a ser iguales? ¿Va a ser el otro doctor que no estaba en la cátedra? No me acuerdo el nombre del profesor. Creo que a ustedes en algún momento les tomó Luis Calceta. Ese, sí, ese. Sí, la verdad que no sé si va a estar o el doctor Luis Calceta o el doctor Pagni. Son los dos que nos pueden auxiliar dando una mano. Son miembros de la cátedra, están dando sus sesiones, pero tanto el escribano Martín Pagni como el doctor Luis Calceta pueden darnos una mano y es probable que alguno de ellos esté, porque si no, no vamos a poder dividir las mesas. Contestada, Antonella, la pregunta. Sí, gracias. Hola, Guillermo. Bien, voy con Adriano Pagela, Antonella Percelio, Ayelén Acosta Morales, Dalma Igartúa, Guillermo Liebig, Jimena Savioli, Lautaro Sala Sané, Luciana Cabrera, Manuel González, Matías González, Milagros Fernández y Nicolás Andrades y Vanessa Centenari. ¿Ok? ¿Correcto? Buen día, Jimena. Bueno, hoy no voy a molestar a nadie para leer, porque vamos a ver dos leyes. Una es la de violencia familiar y otra es la de violencia de género. Son dos leyes, obviamente, que tienen alguna... lo tedioso de la ley es que muchas veces se simplifica leyéndola y a veces es difícil la lectura de una ley. En este caso no es tanto, son dos leyes que guardan las dos una misma context, un mismo contexto, son primas hermanas, una está abocada a lo que es la violencia de la familia en todo su contexto familiar y la otra específicamente en la violencia de género. Por las estadísticas que nosotros traemos, no se sientan ofendidos los varones, pero generalmente vamos a hablar de mujeres, no porque no haya violencia para el otro lado, sino que
me remito a estadísticas y es casi abismal la reseña en que casi siempre la violencia es hacia la mujer. Una guarda un contexto familiar en donde principalmente vamos a poner a todos los miembros de la familia, pero en la protección a aquellos que se encuentran más desamparados, como son los niños, niñas y adolescentes, y también casos de menores de edad o casos de alguna incapacidad o cierta incapacidad. Buen día, Nicolás. Saludo a los que estoy viendo. Entonces, más allá de ese espectro amplio en que las dos tienen similitudes, va a reinar la celeridad, va a reinar la inmediación, va a reinar la informalidad en cuanto a que las denuncias podrán ser oral, escritas, que van a ser amplísimas o amplias por cualquier sujeto administrativo, sujeto de derecho, por cualquier individuo, tenga alguna conexión por ascendencia o por descendencia, lo que va a implicar es el conocimiento para llevar adelante la denuncia, que es en definitiva a lo que nosotros nos deberíamos de abocar, que es al conocimiento de este abuso, sea el delito que fuere y fuere el resultado que fuere. Entonces esa inmediatez, esa rapidez, esa amplitud, tanto para valorar las pruebas como para los sujetos que puedan denunciarlas. Vamos a ver también algunas medidas cautelares que van a ser muchísimas y a como dé lugar, la primera y la más instaurada en casi todo el inconsciente colectivo de ustedes son las restricciones de acercamiento, ya sea físico, pero por cualquier tipo de medio. Hoy está muy de moda y con el tiempo cada vez más lo que son los medios digitales, las famosas, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, Facebook, bueno, o cualquiera de los medios de estas familias nuevas sociales que pueden involucrar en algún abuso, no siempre físico, pero sí mediático. ¿Se entiende? Este es el contexto que tienen dos leyes que son abocadas a momentos distintos, en constituciones distintas, una de familia y la otra de género, pero que son primas hermanas, por llamarlo de alguna manera. Vamos con una evolución legislativa, no porque me interese demasiado la evolución en sí misma, sino para que vean en dónde se encuentra parada la Argentina hoy en el contexto del mundo y cuál fue un poco, a modo de historia, cómo se fueron dando los casos. En el año 1985, la ley 23.179 ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se llamaba CEDAW, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre del 79, la que adquiere jerarquía constitucional a partir de la reforma nuestra, o sea que fue recién en la Constitución de 1994, cuando nosotros tuvimos la reforma constitucional en la presidencia de Carlos Menem. Fíjense que ahí nomás nosotros tardamos 15 años en la constitucionalización de esta ley. Luego, en el mismo año, en el 94, se crea la 24.417 sobre protección contra la violencia familiar. No estábamos hablando de género y en un momento dejamos de lado la palabra mujer. Fue más amplia, fue la protección contra la violencia familiar. Tuvo un decreto del 96, 2 años después, en su ámbito de aplicación se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como generalmente pasa con ciertas aplicaciones. Primero la aplicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal. En el 96 sale la 24632, que ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosísima Convención de Belém do Pará, o sea, fue en Belém, en Brasil, no solamente sobre la mujer, sino que fue una convención amplísima y que fue ratificada por la Unión de Estados Americanos.
la comúnmente llamada OEA. En el 2001 salió la ley provincial, la 12.569, sobre la protección contra la violencia familiar. Seguimos con un espectro muchísimo más ámbito, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue modificada en el 2013 por la ley 14.509. En el 2009 salió la 26.485, que es la protección integral para prevenir, como decía la Convención de Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, de dio mayor amplitud todavía, y su decreto reglamentario en el 2010. ¿Por qué lo de la evolución histórica? Y ustedes me dirán si es tan importante o no. Quería que tengan en cuenta más o menos que se está hablando del tema, un tema cultural, un tema sociocultural, un tema del que todo el mundo hablaba a voces, pero nadie decía nada, desde el año 79. O sea, vieron que yo a veces le digo que el legislador viene con el carro atrás, tratando de cerrar algunas puertas que la sociedad abre de forma indiscriminada y a una velocidad que no puede reglamentarse. Bueno, pareciera que fuera de ahora la ley. Desde el año 79 se está hablando de la protección integral de la mujer, de la protección integral de la familia, porque obviamente era un flagelo histórico. ¿Se hablaba? No. Se comentaba, parecía que hasta estaría bien, ¿no? Que eso era algo cultural. Entonces, lo del patriarcado, que yo había nacido, y que traía, parecía que el rol de la mujer siempre estaba identificado bajo la potestad del varón. Así también la constitución familiar, ni les digo cuando encima había mujeres menores, o sea, como que tenían ya marcado, signado el rumbo que deberían de tomar, hasta con quién casarse, hasta con quién vivir y hasta, obviamente, a quién deberían de cuidar. En el 79 ya se empieza a hablar de que hay cosas que están mal, que en algún momento hay que equipararlas, y por eso fui detallista, aunque sea evolucionista, con esta historia de cómo son las cosas. ¿Cuál es la definición de la violencia familiar? Está en el artículo primero. Toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Como les decía al principio, aunque no fuere un delito. ¿Hasta dónde va el cachetazo? Si es delito o no. O hasta dónde va la dependencia económica, de la que no se habla tanto, pero de la que oprime de una manera que imposibilita esta, valga la redundancia, la libertad. Entonces yo les ponía unos montones de ejemplos a lo largo de la materia, cómo veíamos esto del contrato social. Entonces, no seré feliz, pero tengo marido. Bueno, entonces se faculta esto como cuando hablábamos de la compensación económica, cuando hablábamos de este desequilibrio manifiesto, y yo qué voy a hacer ahora con dos pibes chicos con 40 años y sin profesión. Bueno, me quedo. Bueno, me la aguanto. ¿Se entiende? Y ese me quedo y ese me la aguanto, que no significa que haya un delito, hay una sumisión, hay una corriente que va por dentro que significa un muy poco acceso a la libertad. Y entonces algunas de ustedes o algunos me dirán, bueno, pero también podría separarse, también podría levantar la mano y también podría pedir ayuda. Créanme que hay veces que se puede y créanme que hay veces que no. Cuando el no rige la posibilidad de aguantarme, es donde ahí comienza el primero de los flagelos. Entonces, no analicen todo por parte del abuso sexual o por parte del golpe,
quiero que les quede claro que la intimidación no solo va de la manera de que la violencia sea ejercida con fuerza física, sino que hay montones de otros tipos de atrapes. Atrapes psicológicos, como les dije, atrapes laborales, atrapes económicos, atrapes de los hijos. Y cómo muchas veces, por esta inducción que nosotros traemos culturalmente arraigada en nuestra bendita Argentina, muchas veces también los hijos se creen que su madre es una empleada. Entonces Vanessa me mira y me dice, tenés razón, yo tengo una amiga. Y claro, porque se crían, porque nos criamos en un patriarcado que muchas veces nos lleva a eso. ¿Se entendió? Recuerden, aunque no configure delito, y recuerden que el espectro es la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, cómo yo puedo afectar a una persona de tal manera que esa persona por momentos se cree que es nada, se cree que es muy poca cosa. Y cuando una persona se cree que es nada, se cree que es poca cosa, es más fácil de vulnerarla, es más fácil de llevarla, es más fácil de atraparla. Y ahí también, aunque no haya delito, muchas veces terminan siéndolo. Hasta donde la arrincono en una esquina de mi casa y ni siquiera me puede mirar a los ojos. Entonces ahora Luciana me va a decir, ¿y usted sabe cómo se llama eso? Sí, se llama miedo. ¿Y sabe lo que hace el miedo? Sí, el miedo paraliza. El miedo no deja que yo pueda alzar mi voz, mi vista o mi mano. ¿Entendido el concepto? Se entenderá por grupo familiar, porque esta es la de la violencia familiar, al originado en el matrimonio o en las uniones convivenciales, o les agrego en lo que fuera. No lo dice la ley, pero lo digo yo, ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos, convivientes, como un poco siempre les digo en chiste, los míos, los tuyos y los nuestros. E incluso, y estadísticamente, en donde radica el mayor de los puntos, en relaciones de noviazgo y es pareja. Mucho del circulito se va cerrando en la primera zona, que son novios, maridos, parejas. ¿Se entiende cómo viene esa persecución? Y entonces ahora me pregunta Matías, ¿no paga la justicia el despecho? Créame que no lo paga, amigo. Por eso muchas veces, como no se paga, creemos que tenemos la potestad de llevar ese derecho y esa justicia por mano propia. Muchas veces con violencia, muchas veces con algún otro tipo de abuso, inclusive más fino y más letal. Ojo que es fina la línea, pero créame que a veces es peor. La legitimación para denunciar, amplíen el contexto, todos los que conocen un hecho, toda persona que haya conocimiento, que haya tomado conocimiento de un hecho de violencia. Cuando las víctimas fueren menores de edad, me interesa este punto, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismas, estarán obligados a hacerlos los representantes legales, obviamente porque siempre estamos cuidando el bien, la persona más vulnerable, como así también quienes se desempeñan en, y me subrayo esto, organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia. Muchas veces es la escuela quien levanta la mano. Muchas veces es la maestra, es la seño, la que llama a la psicopedagoga, a su gabinete, a la directora, al representante legal, y dice, che, esto no me gusta, porque tiene tanta inmediatez con el nene, con la nena, que va conociendo montones de cosas y que se da cuenta. La estigmación del
del abrazo, del beso, del saludo, el no reconocimiento a ciertos patrones normales y naturales, cómo lo identifica en un dibujo por su familia, cómo lo trata de representar desde el juego. Entonces, en una familia que parecía que estaba todo bien, normal y habitual, la escuela enciende una lámpara, ¿no? Entonces ahí Jimena, que va a estar del otro lado, dice, pero no, acá no pasa nada, pero qué sé yo, no, estos son inventos de la directora, porque no quiere, porque no pagamos la cuota, porque debemos, se mezcla todo, ¿no? Pero en definitiva algo se ve. Y en definitiva, cuando se hace formalmente la denuncia, y póngale que uno de los abusadores sea el papá o la mamá, muchas veces el otro lo desconoce. Ahora, pero lo desconoce hasta ahí. Después uno empieza a indagar, sabe que algo raro pasaba, sabe que había situaciones que no eran los más, entonces ya empiezan, no, bueno, a veces el padre le pega, pero bueno, bueno, ¿es un coscorrón, señora? ¿O le faltan 2 dientes al nene? O sea, ¿cómo metemos? No, bueno, porque en casa somos muy rectos, somos muy rígidos. Bueno, ¿me entienden? Es la escuela quien ve el primer análisis y quien prende la primera luz, ¿no? Como diciendo, acá pasa algo. Obviamente, en medios asistenciales, famosísimo por geriátricos, una enfermera denuncia, cuenta, no se atreve, no quiere, pero cualquiera puede denunciar. Cuando las víctimas sean mujeres, que después vamos a ver lo de género, no comprendidas en el artículo precedente, aunque siempre están comprendidas, están obligadas a informar de la situación a la autoridad administrativa o judicial que corresponda, aunque aquellos casos que el hecho no configure delito, como les dije con anterioridad. Los menores de edad, los incapaces, las víctimas de violencia familiar podrán directamente poner en conocimiento los hechos al juez o al tribunal o al Ministerio Público o la autoridad pública con competencia en la materia. No se centren solamente en nuestro estado de Mar del Plata, que ha creado incluso hasta una policía de la mujer, o que hay montones de herramientas para llegar a la denuncia, y encima nosotros gozamos con juzgados especializados, porque nosotros tenemos juzgados de familia. Váyanse a la jueza de Aymayá, ¿te acuerdan? La que atendió a Juli, en este caso de que tenía 2 papás, que la misma jueza tuvo que ir, cruzarse media cordillera para llegar a la casa. Bueno, no siempre hay juzgados especializados, no siempre tenemos la inmediación que necesitamos. Ahora, bueno, el juez va a tener que tomar una determinación y va a tener que escuchar, y cualquiera lo puede denunciar. Entonces, no se vayan solamente del contexto en donde nosotros vivimos, porque la Argentina es anchísima, es grandísima y hay montones de situaciones. Montones de situaciones, incluso en donde reina, como di un montón de ejemplos, la promiscuidad, o reina, por ejemplo, también el feudalismo o el fasofeudalismo. ¿Qué pasó? Creo que era Catamarca con María Soledad, un caso tan enigmático, que esta chica, bueno, encubierto por el Estado, por la provincia, por la gobernación. ¿Me siguen? Hay estratos en donde a veces nos podemos mover de una manera y de la otra. Ahora, la denuncia prosperó. ¿Se hizo justicia? No. ¿Se llegó tarde? Sí. Pero la denuncia en algún momento puso en tela de juicio el sistema que nosotros tenemos. ¿Cuál es la competencia? Un poco les dije, juzgados, tribunales de familia o lo que fuere. Perdón que me llamaban por teléfono. Aún en caso de incompetencia, como les dije recién, él o la juez o jueza intervinientes podrán despedir, obviamente, podrán disponer las medidas preventivas contempladas en la presente ley tendiente a hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación. Generalmente hay que hacerlo cesar instantáneamente, se separan.
se pone una medida de restricción, de no acercamiento, se saca a la víctima o a veces se saca al agresor, lo que más rápido fuera. Generalmente está más desamparada la víctima, que después se la devuelve a su casa en donde se quedó el agresor que finalmente fue sacado de la misma. Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delito, ahora sí, de acción pública se encuentran afectados menores de edad, el juez o jueza que haya prevenido le podrá conocimiento al juez o jueza competente. Ya es una denuncia penal. ¿Cómo es la forma de la denuncia? Amplísima. Como les dije antes, en forma escrita, en forma verbal, no se requerirá patrocinio letrado en esta primera instancia, deberá garantizarse la gratuidad de las actuaciones. Recuerden que estamos protegiendo al más débil. En cualquier instancia del proceso se admitirá la presencia de un acompañante como ayuda protectora de la mujer. Ayelén me preguntará, ¿y por qué? Porque les dije anteriormente, este miedo paraliza, este miedo aterroriza, este miedo no deja que la persona pueda decir todo lo que tenga que decir. Y entonces uno me va a decir, ¿y si son abusos sexuales que son de dificilísima comprobación, sí o sí tendrá que ratificar la denuncia aquella persona abusada? Son delitos contra la intimidad de muy difícil comprobación. En cualquier instante, en todas las intervenciones, tanto judiciales como administrativas, deben observarse los derechos y garantías mínimas, se los dice. ¿Cuáles son las medidas de protección? Las leo, porque son muchas. No pretendo que las sepan de memoria, pretendo que sepan, cuando lean la ley, que hay medidas de protección. El cese de los actos de perturbación o intimidación, se los dije recién, el cese inmediato, la prohibición de acercamiento, que es la primera casi que se pone, o la segunda. Ahora, les agrego, de la persona agresora al lugar porque ustedes me dicen, ¿pero es donde vive? No. Al lugar de residencia, sí. Del trabajo, de los estudios, del esparcimiento o lugares habituales, concurrencia de la persona agredida o del progenitor o representante legal cuando la víctima fuera menor e incapaz, fijando a tal efecto que se hace generalmente un perímetro. No podés acercarte a X cantidad de metros. Me pregunta Manuel, ¿y eso quién lo va a fiscalizar? En principio la propia víctima, que si verá a su agresor dentro de su perímetro o infringiendo alguna de estas restricciones, tendrá que denunciar a la fuerza pública, ¿no? Ahora me dice, pero cuando lo denuncié el hecho ya había pasado. Sí, es probable. Bienvenido entonces, Vanessa, al mundo real. Entonces usted me dirá, ¿estaba la ley? Bueno, la ley no pone un paraguas protector inmediato, es un elemento que llevaremos a la justicia. Y entonces usted me dice, bueno, porque si estuviera la ley no habría más violencia y abuso. Créame que no es así y que no pasa, ¿no? También el que roba el que mata tendrá de 8 a 25 años y hay gente que lamentablemente sigue matando. La exclusión del presunto agresor, ya se la dije, la restitución inmediata de los efectos personales, porque salió de su vivienda o porque esta persona se la llevó o porque no tiene acceso a sus cosas. Ordenar las medidas necesarias para garantizar la situación en el domicilio. Ordenar fijación de una cuota alimentaria. Ojo, mirá, y cuidado personal provisorio. Ordenar la guarda provisoria en caso de que la víctima fuere menor de edad o incapaz. Y también ordenar la suspensión provisoria del régimen de comunicación, régimen de visita, como se llamaba antes, se suspenderá, estará supeditado a cómo son los hechos. Ordenar un inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y de quien padece violencia, resguardar el patrimonio, en definitiva, de la víctima. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales, prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que tuviera en su posesión. Muchas veces hay armas de fuego, muchas veces, generalmente, hay armas blancas. Promover las medidas conducentes
a fin de brindar a quien padece y a quien ejerce violencia a su grupo familiar asistencia legal, médica, psicológica, a través de quién, recuerden la gratuidad de organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación especializada, que acá en Mar del Plata, por suerte, hay muchísimas. Y la última, toda otra medida urgente que estime oportuna el juez para proteger a esta víctima de la violencia familiar. Entonces me va a preguntar, Lautaro, ¿son muchas? Sí, y hay más, porque son todas las que el juez considere necesarias y prudentes para proteger a la víctima de este abuso. Plazo para resolver. Recuerden que son 48 horas, tenida la denuncia, hecha toda la información que nosotros tenemos, el juez debería de resolver en 48 horas. Sí, ya sé que hay muchas veces que no pasan, pero créanme que en algunos casos la inmediatez es real. Plazo de duración de la medida. El juez debe establecer el término de duración de la medida conforme a qué, conforme a cómo evaluó la situación por la información que fue recibida y también conforme los antecedentes que tiene esta persona, pudiendo disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen. ¿De qué se nutre el juez para llevar adelante todo este proceder de medidas cautelares? De informes interdisciplinarios, como venimos diciendo a lo largo de nuestra bendita materia, de todo lo que se puedan nutrir, si tomó conocimiento el equipo técnico, como yo les dije, en las escuelas, el gabinete, la psicopedagoga, los psicólogos, bueno. ¿Por qué? Porque se pueden determinar los daños físicos y psíquicos, económicos o de otro tipo sufrido por la víctima, la situación de peligro y medio social y ambiental del grupo familiar. ¿Cómo es la audiencia? Lo primero, Matías, que quiero que te acuerdes es que no es conciliatoria, no es una audiencia conciliatoria, y te lo grabás, Luciana, también, que veo que gesticulás con la mano. No es una conciliación y se toma en días distintos, separados, y se escucha a las partes qué es y lo que tienen para decir. Entonces, Manuel me va a preguntar, ¿se cometen abusos? Sí, claro, se cometen abusos de los dos lados. Por eso hay que escuchar a las partes. Si bien en una minoría de casos, sí, créanme que también se cometen abusos. Como diríamos en la jerga, te encontraste con una puerta y no ves a los pibes por 2 años. ¿Es real? Es real. Pero generalmente la verdad está del otro lado y el abuso sí es cometido. El juez citará a las partes a audiencias separadas bajo pena de nulidad en días y horas, como les dije, distintas. La que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad dentro de las 48 horas de ordenadas las medidas del artículo. Eso sí, no pasa siempre. Generalmente las audiencias se toman por la carga de audiencias que hay y capaz que la medida está con muy pocos días de culminar. El denunciado por agresión estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado. ¿Con quién? Con el auxilio de la fuerza pública. En dichas audiencias, como les dije, se escuchará a las partes y ratificará o modificará u ordenará las medidas que estime pertinentes o agregará más elementos para que la medida pueda o caducar o terminar o prolongarse. Si la víctima es menor de 18 años, aclara la ley, deberá contemplarse lo estipulado en las leyes 13.298 y sus modificaciones, respectivamente por el representante legal. Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. Luciana, ahí lo tenés escrito y la ley te lo dice y te lo recalca, no son conciliatorias. ¿Cuáles son las facultades del juez? Amplísimas. Para ordenar e impulsar el proceso. Recuerden, ¿cuál prueba regirá? Amplísimo. Amplia libertad probatoria. En caso de considerarlo necesario, el juez requerirá un informe, miren hasta dónde va, al lugar de trabajo y lugares donde tenga actividad la parte denunciada, los efectos de tener un mayor conocimiento de la situación planteada, como dice, ¿qué es? Y un poco la condena social.
¿Qué logramos con esto, Jimena? Y yo le estoy dando voz populi, ¿no? Entonces el tipo te llama y te dice, no, pero mandaron un oficio al trabajo, están preguntando. Bueno, ¿entendés? Vamos creando un cerco de hasta dónde puede ser, hasta dónde puede estar esta persona que evidentemente es violenta. Ah, pero acá en el trabajo es un divino. Ah, en el trabajo es genial, es el mejor compañero, me trae un chocolate. Bueno, pero hay un monstruo del otro lado de la pared. Se entendió la publicidad hasta dónde llega con esta famosa condena social. Entonces me va a preguntar Vanessa otra vez, o Dalma que no me preguntó nada. Ella siempre está con la legitimación activa y pasiva. Pero no, bueno, la meto ahora en esto. Entonces me dice, pero ¿y para qué que lo ordene la justicia? Porque muchas veces la justicia llega a un lugar, y ustedes se habrán dado cuenta por esto de los medios, que la que hace más justicia, ¿cuál es? La condena social. O hace justicia por un lado, o guarda. Hace una tremenda injusticia porque nosotros vemos el titular, el primer titular, el plano, la primera noticia. Después muchas veces, ¿qué hacemos? Nos seguimos con la noticia como sea. Entonces, la impronta es el titular. Ahora, muchas veces va para un lado o va para el otro, porque si está instalada la condena social, es muy difícil deshacerse de eso. Ahora, en otro montón de casos, la única que queda, lamentablemente, es la condena social, porque la justicia no pudo probar que hay un abuso o incluso un delito. Y hay muchos famosos ahora en tela de juicio que incluso se van a otros países. Chananá. Pero bueno. Profe, ¿por qué no es conciliatoria? ¿Podría ser para que no finjan una recomposición de la situación que en realidad no es o algo así? Porque no hay nada que conciliar por lo menos en la justicia, desde el abuso, porque no hay ningún tipo de mediación para que uno pueda o no convencer al otro. Entonces vuelvo a Luciana, porque ahí está el miedo. Porque si veo a mi agresor enfrente no me gustaría conciliar con él. Porque se llama miedo, correcto, mi amiga Luciana, y es probable que no abras ni la boca, ni digas No, o el nada. Pero que agresor esa persona Y en finja realidad digas, ahí no para... pasó nada, no fue tan grave, en realidad yo me extralimité con la denuncia. ¿Me seguís? Claro, delante del juez y después afuera es otra cosa, sí. Exacto. Y vos me decís, ¿eso pasa? Bienvenido al mundo real. Claro que pasa. No digas nada, te mato. Te persigo hasta donde te encuentre. Te mato. No ves nunca más a los hijos, me los llevo del país. Igual, profe, ¿no? las medidas esas sirven porque, o sea, ¿quién corrobora que no se acercó Como o te dije recién, el propio denunciado, si se acercó, va a llamar a la policía y sí que sirven. No son todo lo efectivamente reales, porque ya sabés cómo es el mundo, pero sí sirven. Sí sirven. Porque hay gente que efectivamente las cumple. Y no se acerca, y bueno, y no quiere, y ya está. Hay otros que no, que siguen, que van comprando más balas. ¿Me seguís? Ahora, la medida, si se cumple, sirve. Y si se vuelve a denunciar, sirve más todavía. Y es Control como de la usted decía, eficacia. profe, del ¿Y quién lugar. habla? No, es como usted decía del lugar. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo de 400 personas. Imagínese que si alguien tiene una restricción, la va a cumplir o la va a cumplir porque lo vemos. Son 20 cuadras, es imposible, no ¿Te tiene forma imaginás de ahí, abusar. Dama, cómo está la condena social instalada, ¿no? Por eso mismo, depende de la situación. No vas a comparar con Mar del Plata, que sí, andás a ver en qué. Ese tipo o tipa o lo que fuera, ese individuo, en tu pueblo no puede vivir más. Pero ojo, hay casos también a la inversa. Ustedes son chicos, pero a ver, vayamos un poco para atrás. En la escuela El Carmen, en la escuela
Sí, dije bien, Nuestra Señora del Camino, creo que es, que queda en la calle Juan B. Justo y Jara, por ahí, se hizo una mega denuncia súper televisiva que hablaban todos sobre que había abusos en masa en el jardín, a un montón de... Bueno, metieron ahí a un profe de educación física. No sé si recuerdan. Bueno, no llegó a nada, no se pudo comprobar nada. Ahora, el profesor de educación física se fue a trabajar a Necochea. Claro, acá no podía trabajar nunca más. Les di un ejemplo del otro lado. O sea, vieron que a veces sirve, o generalmente sirve, y a veces te escracha, y el proceso no condujo a nada. Después los padres se deshicieron de la denuncia. O la maestra del Gianelli, que fue absuelta, pero después fue condenada. ¿Me siguen? O sea, cómo va para un lado y muchas veces para el otro, pero la condena social va para el lado. Ya está. O sea, nadie se preguntó ahora qué es de la vida de Maite, que estuvo desaparecida 5 o 6 días en Buenos Aires. ¿Entendés? La portada ya salió. Ahora, el proceso judicial diría ir por atrás. Entonces nos acordamos que le dieron hamburguesas, que estaba con este señor, pero que no, que... Bueno, y de repente no se pudo ni siquiera determinar el abuso, porque esta chica había sido abusada sistemáticamente y tenía 6 años. ¿No? Bueno, tela para coser un montón. Colaboración de otras instituciones, ya le dije, cualquier tipo de institución y qué mano dan, en este caso, más cuando hay menores, las escuelas. En caso de incumplimiento, para Dalma que hablaba, o para Antonella, no me acuerdo quién preguntó, se dará inmediatamente cuenta al juez, quien podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de unificar las mismas, pudiendo ampliarlas e incluso dar otras. Voy más rápido porque no llegamos. Advertencias, recuerden, llamado de atención, comunicación de los hechos nuevamente, asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos, terapéuticos, tendientes a la modificación de conductas violentas. ¿Sirve? Sí, muchas veces sirven. Yo sé que ustedes lo quieren matar, pero muchas veces estos programas reflexivos, educativos o terapéuticos también sirven. Ordenar realizar trabajos comunitarios en lugares y por el tiempo que se determinen. Cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez o jueza deberá poner el hecho en conocimiento del juez. Paso a lo de los recursos. Algunos no han visto procesal, hay 3 días para apelar. Lo importante es que generalmente es con efecto suspensivo, o sea, no se va a suspender la medida y sigue adelante, pero no me quiero enganchar con eso. Porque si no, no llego a la violencia de género, que es la 26485. Es otra ley. Les recuerdo, son parecidas dentro del contexto en la vulnerabilidad, sí. Dentro de la inmediatez y a la apertura y a la contención, sí, pero no son iguales. Leo. Si bien se evidencian en nuestra sociedad cambios graduales vinculados a transformaciones socioculturales, que es un poco lo que yo les vengo diciendo, por eso les hago este mínimo preámbulo, de eliminar algunas diferencias de género, puse algunas, pero es mucho más amplio, aún persisten las inquietudes basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, como les dije, políticas y económicas, que desde roles estereotipados, que son machistas generalmente de género, y con la excusa de la diferencia biológica, uno es más fuerte que el otro, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en prejuicio de las mujeres. Ya vamos a hablar casi exclusivamente de las mujeres porque vamos a hablar de género. La ley 26485 es protección integral para prevenir, como les dije en lo de Belén do Pará, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Sigo. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Un poco lo que le interesa a Luciana. Es esto que les vengo diciendo. Che, en algún momento tiene que cambiar. En algún momento las cosas tendrían que no ser siempre, porque a mí me dijeron, porque al otro le dijeron. Che, en algún momento tiene que cambiar. Y ese cambio muchas veces hace ruido. Y ese cambio en nuestra sociedad argentina muchas veces, ¿qué hace? Fragmenta. Y esa fragmentación muchas veces se cometen abusos. En tanto aborda la temática de la violencia de género de una perspectiva infinitamente más amplia, como les dije, y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina, que era la de la violencia familiar. Es una norma que rebasa las fronteras de la violencia doméstica, como les dije, para avanzar en la definitiva superación del modelo de ¿qué? Denominación patriarcal, proporcionando una respuesta sistemática a la problemática. Recuerden la ley, la 26485. Les repito, es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen. Salieron de, como habíamos hablado antes, de la Convención de Belén do Pará. El orden de aplicación, las disposiciones de la presente ley son de orden público, recuérdenlo, y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina. ¿Qué promete? ¿Qué garantiza? La eliminación de toda discriminación entre mujeres y varones, o sea, en un pie de igualdad. El derecho de las mujeres de vivir una vida sin ¿qué? Sin violencia. Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. El desarrollo de políticas públicas ¿de qué? De carácter institucional. O sea, ¿cómo plasmo yo esta igualdad? Bueno, en principio pagaré mismos salarios, se me ocurre así a la ligera, o daré las mismas posibilidades, o escucharé a los dos de la misma manera. La remoción de patrones socioculturales, de lo que tantos hablamos, el acceso a la justicia, obviamente, y la asistencia integral. ¿Cuáles son los derechos protegidos? La vida, por antonomasia, en esta pirámide jurídica de Kelsen, sin violencia y sin discriminaciones. Pero no solo eso. La salud, la educación y la seguridad personal, la integración física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Por eso les dije que no se cerquen en el golpe, en la violencia. Recuerden que hay gente que es tan macabra que va más allá, es mucho más sutil que el golpe. Y el estrago, créanme, mis queridos alumnos, que a veces o muchas veces es peor. Es peor. Aunque es duro lo que yo estoy diciendo, es peor el estrago psicológico que muchas veces el del golpe. Que se respete la dignidad, como dijimos en la otra ley, repito cosas que eran primas hermanas. Decidir sobre la vida reproductiva. Ojo, que no lo teníamos, pero lo metemos, el número de embarazos, cómo tenerlos, de qué conformidad, si hacerlos y no. La intimidad, la libertad de creencias, para todos, y de pensamientos, recibir información y asesoramiento adecuado es deja que voy yo, deja que me informo yo, vos no sabés, deja, yo después te cuento, deja que voy yo. Bueno, gozar de medidas integrales de asistencia, ya hablamos, gozar de acceso gratuito a la justicia, hablamos de la gratuidad, y la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres, el paradigma que tantos hablamos, y el K, un trato respetuoso, mamadera, de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto o omisión que produzca la revictimización. Por favor, el respeto debería de reinar y de todo esto no estamos ni hablando. La definición ya se las di, los tipos de violencia ya se las di. Recuerden que no son solamente física, psicológica, sexual, económica y matrimonial y simbólica. Y recuerden estas persecuciones en las redes sociales, estos hostigamientos,
recuerden estos pasajes de cuenta y hacer público momentos de intimidad que hoy están tan en boca de todos. A ver si nos avivamos un poco. Que cualquiera sube un video con su pareja porque lo dejó. A ver si nos ponemos un poco más vivos. ¿Desde cuándo? ¿Desde el despecho? Mamita querida, qué poco hombre, qué poco cobarde. O al revés, porque Lautaro me dice, che, no somos todos malos. No, no, obviamente, Lautaro querido. Estoy dando ejemplos en cuanto a la calificación por la cantidad. Pero hay de un lado y hay del otro. Recuerden que la violencia puede ser doméstica, ya les dije, puede ser institucional. Miren esto, contra mujeres, aquellas realizadas por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano entre instituciones públicas. No va a ser nunca jueza esta. ¿Por qué? Porque es mujer. Pero mira que esta piba es un cráneo, ¿eh? Sí, pero no, esta piba no tiene lo que tiene que... No, es blandita. No llega. Bueno, montones de veces. Ni les digo laboral. Ahí que tuvimos hace un tiempo con el amigo Ari Paluch. ¿Se acuerdan ustedes que tenía un programa de radio? No lo vimos más. No lo vimos más. Bueno, después de varias denuncias, pareciera ser que se elegían determinados perfiles de mujeres. Suenan las alarmas. Bueno, pasa. Jimena me mira como diciendo, sí, claro que pasa, claro que sí. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igualdad, remuneración por igual tarea o función, como les dije, y el hostigamiento psicológico. D, violencias contra la voluntad reproductiva, aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. La violencia obstétrica, esto es de las partes, de obstetras, de parteros, aquellos que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresadas en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, también de difícil comprobación. La violencia mediática, ya les dije, aberrante, pero bueno. Derechos y garantías mínimas, lo repaso, pero lo dije, la gratuidad, obtener respuesta oportuna y efectiva, a ser oída personalmente por el juez, que es la inmediación, a recibir protección judicial, protección de su intimidad, recuerden que el proceso no puede ser público, a participar del procedimiento recibiendo información sobre la causa, a recibir un trato humanizado, a la amplitud probatoria, a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo, por fuera de lo estricto marco de la orden judicial. Ojo, a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios. Personas que pueden denunciar, ya lo dijimos. Procedimiento, competencia, ya hablamos del juez, es lo mismo que el otro. Exposición policial, ya lo dijimos. En 24 horas la policía tendría que elevar esto, denuncia y tomar acciones. Medidas preventivas urgentes, la audiencia, recordame, Luciana, previsión de conciliación, informes interdisciplinarios de lo que el juez, de lo que el Estado, de lo que la jurisdicción se nutre y las sanciones. ¿Se entendió? Voy a algunas cositas. Pregunto, Antonella, ¿entendiste? Luciana, Vanessa, Manu, Ayelén, vamos, Dalma, Matías, Jimena, Lautaro. Estadísticas del 2020. ¿Por qué? Ahí me pregunta Lautaro, ¿y por qué siempre habla de los varones? ¿Por qué nos metes a todos en la misma bolsa? No los meto a todos en la misma bolsa. Hay varones, obviamente, que son verdaderos caballeros. Claro que sí, y los hay. Bueno,
Voy con algunas cosas. Las personas afectadas por los hechos de violencia fueron principalmente de sexo ¿qué? Luciana me dice, sos tonto. Femenino, claro, el 75%. El 75%. Los equipos interdisciplinarios identificaron a 2.737 mujeres víctimas de violencia. De una presentación puede surgir más de una afectada, porque no solo es la mamá, sino es la hija o el hijo. Mujeres afectadas. Los grupos de mujeres afectadas fueron jóvenes y adultas, acá estamos todas, entre 18 y 59 años. Eso es el 71%. O sea, la mayoría de ustedes están en este. Niñas y adolescentes, el 23%. Y adultas mayores, el 6%. Entonces, Matías, no se salva nadie. El 19% de las mujeres denunciaron amenazas de muerte. ¿Por parte de quién? A ver, Vanessa. De su pareja, El o marido. de su expareja, o de su primer círculo. ¿Entienden? Está ahí, cerquita, duerme conmigo, cohabita, lo tengo al alcance. Bueno, 511 de esas. Los principales vínculos entre las mujeres afectadas y las personas denunciadas fueron de pareja, incluye cónyuges, conviviente, novios y expareja, que fueron el 59%. Filial, me van a preguntar quién, por ejemplo, un papá, un ascendiente, un descendiente, el 25%. Fraternal, el 3%, y otro familiar hasta el 4º grado, el 4%. O sea, todos están, los míos, los tuyos y los nuestros. Denuncias a parejas y exparejas, lo que le interesaba a Lautaro. En relación a las mujeres que denuncian a sus parejas, 1.627 mujeres, hacen el 65% de los casos, eran exparejas. Se rompió la relación, se terminó, me dio bronca, te cago a palos. Así termina la historia. Además, el 55% de los agresores tenían antecedentes de violencia en relaciones anteriores. ¿Puede saberlo la víctima? No. Muchas veces también lo saben, porque a mí no me va a pegar. A la otra sí, porque bueno, ya sabes cómo es. Pero a mí no me va a pasar. Pumba, te pasa. Las violencias más observadas fueron de tipo psicológica. Miren lo que les digo, el 98%. Simbólica, el 69%. Física, el 55%. Económica patrimonial, el 35%. Ambiental, el 35%. Social, el 17%. Y sexual, el 11%. Entonces Dalma se cuenta y dice, pero eso es como el 300%. Porque hay muchas que tienen connotaciones varias. O sea, es sexual, es psicológica y es física. Y entran en el orden del porcentaje. No tiene por qué ser una sí y una no. Y hay veces que pobre tiene todas. Los riesgos evaluados para esta población fueron altísimos y alto, el 41%, medio y moderado, el 52%, y bajo, el 7%. Derivaciones. Los equipos interdisciplinarios de las oficinas evaluaron el riesgo en 3.665 personas y derivaron los casos a la justicia en el 99% de los casos. Chicos, en casi todos fueron derivados a la justicia. Sigo. Se han creado montones de organismos, pero uno es el de la Oficina de Violencia Doméstica, que es la OEVD por la Corte Suprema de Justicia, y de acá están sacados estos datos. Ahora, pregunta, a ver, Dalma, Antonella, ¿qué número tengo que marcar en esto de la inmediación, en esto en el que el Estado ha puesto montones de herramientas, policías de las mujeres, ONG, oficinas de violencia doméstica, o la como se llamen en su pueblo? ¿A qué número? 144. Bien, Dalma, bien, bien. Entonces, algunas de ustedes dirán, es solo un número de teléfono. Sí, claro, ya lo sé.
Y eso resuelve todo. Y ¿no? ahora, ahora hay una línea de WhatsApp también que salió hace Eso semanas. iba mi amiga Luciana. Y encima, no solamente están las líneas de teléfono, sino que hay líneas de WhatsApp. Por WhatsApp es conectadas- más fácil que por ahí no te escuchen, que estás Claro, hablando. conectadas directamente. Marca el WhatsApp y ya hay una alerta, ya hay una emergencia, algo para cubrir. Y hay otra línea, como el 137, que es la atención a víctimas de violencia familiar, pero generalmente, o sea, me parece que está más delimitada por el abuso, por condiciones sexuales, pero a nosotros siempre nos retumba o les debería de resonar el 144 en el teléfono, en los medios de WhatsApp o como fuere. Entonces Jimena dice, sí, pero a veces no alcanza. Sí, claro. Y muchas veces no alcanza nada. Si nosotros reconoceríamos en el que tenemos al lado, en el que tenemos enfrente, cualquiera sea el vínculo, seamos esposos, seamos padres e hijos, seamos amigos o seamos patrón y empleado, reconoceríamos en el otro un igual si nosotros nos manejaríamos por la vida con respeto, con integridad, con hidalguía, si nosotros fuéramos siempre personas de bien, si nosotros pudiéramos contar hasta 100, si nosotros tendríamos la capacidad para no mezclar y la capacidad para entender, hoy estaría hablando al divino Botón. Bienvenidos al planeta La Tierra. Muchas de estas cosas, muchísimas veces, no pasan. Y gana la ira, la bronca, la represión, la violencia, el sentirme más, el ser más fuerte, el poder con el otro o el dominarlo. Es mucho más complejo. Yo estoy haciendo 2 análisis de 2 leyes, como podría haber cientos de leyes más. Lo importante es dejar, aunque sea una mínima de conciencia en que somos iguales y el de respetar al que tenemos al lado. Y entonces estaríamos hablando de montones de otras cosas. ¿Se entendió? Les deseo un buen examen a todos. Hagan las preguntas si quieren hacerlas. Ya hay muchos que la hacen y saben que a mí no me molesta para nada. Nos vemos el lunes, no sé a quién les tocaré. Les deseo que tengan un buen fin de semana, les deseo que tengan suerte. Si les va mal, tendrán otra oportunidad. Ya falta mucho menos. Muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo el día lunes a las 9:30. No sé si va a ser a las 9, después lo voy a hablar bien con Cristina, pero nos estaremos viendo el lunes y les deseo nuevamente suerte y gracias por este cuatrimestre a todos. Chau, Hasta profe. luego. Gracias, Muchas profe. gracias, Gracias. profe. Profe.